Estamos en línea en este momento con el presidente de la Nación, con Alberto Fernández. Tenemos el gusto de saludarlo. Alberto, buen día. Ernesto, aquí desde Radio Con Vos. ¿Cómo te va? Hola Ernesto, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Tenemos, pero montones de preguntas y dudas que plantearles, que fuimos desarrollando desde que empezó el programa y no quería perder tiempo, así que vamos directo al grano. A ver, en principio quería escuchar un poco cuáles fueron los motivos, por qué se tomó la decisión de intervenir y probablemente expropiar una empresa tan importante. A ver, Vicentín es una cerealera muy importante en el mercado de cereales y en la exportación de granos y cereales en la Argentina. Tiene además la peculiaridad de que estamos hablando de una empresa argentina, en un mercado que se transnacionaliza permanentemente de modo preocupante para nosotros, teniendo en cuenta la incidencia que tiene todo el mercado cerealero en la economía argentina. Desde comienzos de año nosotros estamos viendo un problema creciente en Vicentín, porque un problema que comenzó siendo un problema financiero que dejó a más de 2.600 productores varados, es decir, habiendo entregado sus granos y no habiendo recibido la compensación en precio por esos granos, lo que generaba un conflicto creciente en la provincia de Santa Fe. Una serie de toma de créditos, fundamentalmente con bancos públicos. Allí está el Banco Nación como el principal acreedor, pero también está el BICE, también está el Banco Provincia, también está el Banco Ciudad. En fin, una situación financiera que veíamos que no se estaba atendiendo adecuadamente y que en gran medida era difícil de explicar por qué se habían endeudado de ese modo. Y a nosotros nos venía pareciendo que eso podía ser un problema, en algún momento un problema que se termina resolviéndose con una compra, cuando la empresa se presenta a concurso, con una compra a bajo precio de parte de alguna empresa, de las empresas multinacionales que ya existen. Algo que no nos gustaba porque significaba que Argentina perdía un operador muy importante en manos de esa transnacionalización. Entonces empezamos a verlo con Matías Culfas qué hacer, y con Omar Perotti, que es el gobernador de Santa Fe, qué hacer desde ese entonces, empezar a seguir de cerca cómo evolucionaba ese tema. No solo porque éramos uno de sus acreedores principales, el Estado, sino por lo que estratégicamente eso representaba. Hace más o menos un mes, Anabel, que es alguien con quien yo trabajo mucho, hablando de problemas de Mendoza, que tienen que ver con un conflicto que Mendoza tiene con la Pampa, por el río Atuel, por el río Colorado, por el río Grande, un problema de aguas que tienen Mendoza y la Pampa. Ella me comenta que estaba trabajando en una idea sobre Vicentín. Le pregunté cuál era la idea, me habló de la expropiación de Vicentín, le dije, vos ya tenés armado algo, tengo todo estudiado para pedir esa expropiación. Y le dije, bueno, pero me gustaría que lo hagamos con el Estado Nacional, con el Gobierno Nacional, no desde el Senado como un pedido solitario de un senador. Y me dijo que con todo gusto se ponía a trabajar con nosotros, y entonces desde más o menos un mes a esta parte se puso con el equipo de Matías Culfas, que estaba siguiendo el tema, a ver cómo llevar adelante el asunto. Al final se sumó Vilma Ibarra en el trabajo y terminamos presentando lo que presentamos ayer. ¿Qué es lo que motiva todo esto? Fundamentalmente una empresa, que es una empresa cerealera, que exporta granos, que tiene alrededor del 13% del mercado, más o menos, según se calcula, que tiene más de 2.000 empleados, que tiene 2.600 productores varados,
con todo lo que eso implica, que el Estado tome las riendas con una lógica que no es la lógica del Estado que expropia y pone un político al frente, sino que sea una empresa gerenciada con las características de gerenciamiento que tiene una empresa como YPF, que es una empresa de capitales mixtos, donde confluyen el Estado con el sector privado, que tiene el rigor de una empresa de mercado que cotiza en Nueva York, o sea que tiene muchas exigencias de gerenciamiento. Ella tiene un área que se llama YPF Agro, y entonces pensamos en eso, y tomamos la decisión ayer porque creímos que era el momento oportuno, porque ya la situación era muy complicada para los trabajadores, para los productores, y porque empezaron a llegarme la semana pasada emisarios de esos que siempre aparecen, proponiéndome hablar con los dueños de Vicentín para encontrar una solución, y a mí me parece que eso solo enturbiaba la decisión que nosotros queríamos tomar. Entonces por eso tomamos la decisión como la tomamos. Alberto, imagínate que en esto hay dudas generales y dudas sobre temas puntuales. La más general que se me ocurre plantear es que en la historia de las estatizaciones de la Argentina no todos han sido éxitos. Recién contaba que no se trataba exactamente de estatizaciones, pero algunas intervenciones que hizo el Estado en distintos momentos para salvar emprendimientos agropecuarios, como Sancor, como Ingenio La Esperanza, como Cresta Roja, que terminaron fallidas con el Estado poniendo un montón de plata y sin lograr su objetivo. Pero uno piensa incluso pensando en los famosos ferrocarriles de Perón, que terminan siendo privatizados por deficitarios por otro gobierno peronista. Entonces uno piensa, ¿por qué razón esto va a funcionar y no va a generar los problemas que generaron otras estatizaciones? Es decir, hay una deuda que se hace cargo de la sociedad, que tomó el grupo Vicentín, hay que pagarla, esa deuda, de repente si está mal administrada la empresa puede dar déficit y más déficit para la Argentina. El Estado se endeuda más en una condición en la cual ya está muy endeudado con problemas para pagar sus deudas. No sé, hay toda una situación que permite por lo menos tener dudas del emprendimiento que empieza en el día de ayer, ¿no? Sí, bueno, a ver, parte de esas dudas no parecen ser comparables con lo que ayer, con la empresa a la que ayer, cuya estatización anunciamos ayer, digo. No es lo mismo lo que se hizo con Sancor ni lo que se hizo con Cresta Roja, con lo que hicimos ayer, porque ayer lo que hicimos es hacernos cargo. Y en Sancor o en Cresta Roja lo que hubo fueron auxilios financieros, que no terminaron bien. Eso es absolutamente cierto. Y remedios que no lograron el objetivo que en su momento se plantearon. Eso es como vos lo estás diciendo. También está el caso YPF, que logró un buen resultado. Y que YPF logró volver a crecer en su producción de gas y de petróleo, con un management que aunque era seleccionado por el Estado, es de naturaleza privado, como pasa hoy en día. El CEO de YPF es un hombre formado por la época de Tensoro y que trabajó siempre con la YPF privada, y que es un hombre muy reconocido técnicamente, como es Sergio Fronti. Entonces, yo la verdad es que no soy de los que naturalmente cree que el Estado debe hacerse cargo de todo. Soy de los que cree que hay situaciones estratégicas que el Estado no puede mirarlas desde la platea. Y esta es una situación estratégica. Si estamos hablando del mercado de cereales, el mercado de cereales para la Argentina representa una de las mayores fuentes de exportación que tiene la Argentina. Estamos hablando que como son exportadores,
son generadores de divisas, en un país que tiene desde siempre un problema de formación de activos externos, de gente que compra dólares y se los lleva del sistema, lo saca del sistema. Estamos hablando además del mercado alimentario o alimenticio, que es hoy en día un problema muy serio y después de la pandemia más serio aún, porque la demanda de alimentos va a seguir creciendo. Estamos hablando además de un grupo que integra, por ejemplo, la comercialización de cereales o la producción de cereales con la producción de carnes, y entonces estamos hablando también de ver si la Argentina, a través de un operador de esta naturaleza, puede empezar a integrar alimentos, o sea, dejar de vender cereales para alimentar animales y empezar a alimentar animales para exportarlos. Son todas estas cosas de las que estoy hablando, son todas cuestiones estratégicas que nos puede permitir también ser soberanos como país en la constitución de alimentos. Es decir, tener una empresa testigo, como YPF es una empresa testigo, que tenga incidencia en ese mercado. Yo ayer me reía porque en las redes sociales los trabajos de siempre empezaron a hacerme diferentes versiones de Alberto Fernández. En una era Mao, en otra era el coreano, en otro era Fidel Castro. La verdad es que el remedio que nosotros encontramos tiene que ver con remedios que usan los países más capitalistas del mundo. Alemania se debate hoy cómo el Estado interviene y participa del salvataje de Lufthansa. Nosotros en verdad ayer a la ley no nos gusta llamar la ley de expropiación, nos gusta llamar la ley de rescate de Vicentín, porque Vicentín es un operador muy importante del mercado y lo que queremos es rescatarlo para que sus trabajadores sigan trabajando y para que los productores sigan produciendo, esta vez con alguien que le genera confianza, que es YPF Agro, porque también hay un problema de prestigio quebrado en Vicentín, porque ha dejado colgado a más de 2.600 productores, colgados económicamente, productores que le entregaron su siembra y su cosecha, y Vicentín no pagó. Entonces, yo entiendo que nosotros debemos entender lo estratégico de todo esto, pero también debemos entender que estamos hablando de un mercado muy competitivo. La Argentina, en materia cerealera, es un país por tecnología, por calidad de producción, sumamente competitiva, y nosotros debemos garantizarnos que esto funcione con la lógica de una empresa privada, siempre teniendo en cuenta lo estratégico de la empresa, ¿no? Que tiene que ver con todo esto de lo que estoy hablando. Formación de divisas, exportación de cereales, soberanía alimentaria. Oficialmente. Tiene que ver con todo esto. Alberto, hay un elemento que me imagino que un presidente contempla antes de tomar esta medida, que es el efecto dominó a favor o en contra que puede tener. Uno imagina, pensando en el efecto que podría tener en contra, que en el debate público argentino, donde todos opinan, además de en las redes sociales, con los memes, con vos como Mao, Fidel o lo que fuere, va a haber también un sector que va a estar muy preocupado por esta medida, que lo va a ver como una irrupción del Estado en áreas donde ellos creen que debería funcionar el capital privado con autonomía, y eso puede generar además efectos económicos en cascada, desde mayor fuga de capitales, mayor renuencia a invertir, mayor renuncia a liquidar divisas, con lo cual no es solamente lo que pase con Vicentín, sino lo que pasa con la economía, que ya está golpeada en general, y la relación entre el Estado y los empresarios, que esto tiene repercusión. ¿Evaluaron eso? ¿Cómo lo evaluaron? Si hay forma de cuantificar los efectos que puede tener sobre toda la dinámica económica, la medida que se ha tomado. Sí. Los que plantean esas cosas tienen que tener en cuenta un detalle. Nosotros no estamos expropiando una empresa próspera, estamos expropiando una empresa en quiebra.
virtualmente, porque está en concurso preventivo de acreedores, y con una suerte muy negra ese concurso preventivo. Si la empresa estuviera funcionando normalmente, no hubiera pensado en nada de esto. Y esa creo que es la diferencia entre la decisión que estamos tomando y cualquiera de los casos de políticas de sesgo intervencionista, socialista, poner el nombre que quieras. Nosotros, en verdad, por eso a mí me gusta hablar del rescate de Vicentín. Es una empresa quebrada por la mala administración de los últimos 2 años, donde hubo un festival de créditos otorgados a la empresa, y la empresa lo único que dejó fue un desbande económico. Entonces, nadie seriamente puede pensar que nosotros tenemos como política la política de quedarnos con las empresas privadas, esencialmente porque no creo en eso. Sí creo que, dadas las circunstancias de Vicentín, el riesgo de que ese mercado se transnacionalice y otro operador extranjero vuelva a hacerse cargo, el Estado tiene ahí que cumplir un rol, que es garantizar la presencia de una empresa testigo de capitales nacionales, que si no interviene se iría a la quiebra y seguramente quedaría en manos de estas empresas transnacionales, porque todo lo que esa empresa hace tiene un sentido estratégico muy fuerte: producir cereales, exportarlos, generar alimentos, generar divisas. No es lo mismo, es una empresa de gran magnitud. Quien me conoce sabe que soy un hombre que cree en un capitalismo más justo, pero que cree en el capitalismo. A mí no me da vergüenza decir que soy un capitalista. Sí me da vergüenza decir que el capitalismo en el que yo creo poco a poco se fue trastocando, se convirtió en un capitalismo financiero, y con el capitalismo se volvió financiero, se volvió un capitalismo sin contenido ético. Y eso sí me avergüenza, y los que creemos en el capitalismo debemos seriamente revisarlo. Pero esto no es comparable de ningún modo con cualquiera de esas medidas que la historia registra en otros lugares del mundo y que no tienen que ver para nada con la vocación y la excepcionalidad que ha tenido esta medida. Alberto, mis compañeros quieren hacerte un montón de preguntas. A ver si Jairo, podés empezar vos. Dale, Jairo. Sí, ¿qué tal? Buen día, presidente. Hola, Jairo. Una precisión: la intervención y el proyecto de expropiación, ¿es sobre la cerealera concursada o sobre todo el grupo, incluido el frigorífico, la empresa de yogures, la bodega, etcétera? Eso estamos viendo, por eso dispuse la intervención, para poder saber exactamente el alcance de la expropiación. Porque cuando uno habla de grupo, también son participaciones minoritarias que tiene los Vicentín en esas empresas satélites que tiene el grupo. Pero queremos ver exactamente en qué situación está. Es un grupo que se ha dislocado financieramente mucho, pero mucho. Y que también ha hecho cosas previas al llamado concurso que son difíciles de entender y que merecen un análisis más cuidado. Cosas que inclusive no sé si fueron decisiones con el propósito de limpiar, entre comillas, otros lo llamarían vaciamiento del grupo. Todo eso a mí no me gusta aventurar posiciones. La medida se toma, vuelvo a repetir, para preservar una empresa muy importante del mercado cerealero, preservar las fuentes de trabajo, preservar la tranquilidad de los productores, pero tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad. Por eso dispusimos esta intervención por 60 días, para que podamos tener la ciencia cierta de qué estamos hablando. Y en ese punto, el rescate implica poder tener con qué rescatar, con qué inyectarle capital. Incluso gente que defiende la decisión, a mí me explicaban que hace falta obviamente inyectarle capital de trabajo importante para volver a producir,
y Argentina, incluso YPF, está en una situación donde le escasea el financiamiento, donde le escasea la inyección de capital. ¿Cuál es la mirada de con qué se va a poder poner de pie una vez que se concrete la expropiación la compañía? No, eso lo tenemos claro, y lo tenemos analizado y financieramente lo tenemos analizado. Y no es que es cierto que para ahí necesita 1.000 y pico de millones de dólares de inversión, pero tampoco los necesita de un día para otro. Y tengamos presente, Jairo, que estamos en una empresa que está concursada, y cuando los concursos ocurran, también es cierto que se renegocian todas las deudas. Así que eso también tenemos que hablarlo con los abogados de los concursos, para que ellos nos pongan en claro cuál era la estrategia del concurso. Y bueno, vamos a ir viendo poco a poco cómo afrontar esto. ¿Pero inyectaría dinero el Tesoro, el Banco Nación? ¿Cómo? ¿Inyectaría dinero el Tesoro, el Banco Nación? Inyectaría primer punto, todos los activos del grupo van a conformar un fideicomiso. La administración de ese fideicomiso lo hará YPF o el Banco Nación, según técnicamente corresponda, pero el gerenciamiento de todo eso lo va a tomar YPF Agro. Y lo que tenemos que, el aporte serán aportes del Estado, sin ninguna duda. Y serán aportes del Tesoro, que capitalizará YPF para que aporte, o sea, el Banco Nación, que capitalizará el Estado para que el Banco Nación aporte, pero es el Estado finalmente el que tiene que tomar la decisión del aporte y concretarlo. Pero vuelvo a repetir una cosa, Jairo, no es que llegamos y tenemos que poner 1.300 millones de dólares. No, está claro. Es que llegamos a una empresa en concurso. Este detalle no lo olviden, porque los que critican esto le hacen creer a la gente que nos estamos haciendo cargo de una empresa próspera. Nos estamos haciendo cargo de una empresa en quiebra. Eso es lo que nos estamos haciendo cargo. Y como las empresas en quiebra tienen un proceso previo que a veces son exitosos y evitan la quiebra, pero temo que en este caso no lo hubiera sido, el concurso hubiera derivado en una quiebra, el concurso preventivo de acreedores hubiera derivado en una quiebra, y en ese revuelo, en ese río revuelto hubieran ganado los que ganan siempre, que son las exportadoras multinacionales. Alberto, dado que como producto de la pandemia va a haber muchas empresas en situación de quebranto, como Vicentín, aunque por otras razones, ¿hasta dónde pensás que ustedes pueden extender esta política no para expropiar empresas que están funcionando bien, sino para rescatar empresas, pero metiendo al Estado en su conducción? No, hay que tener en claro que lo de Vicentín es una decisión excepcional, que por su naturaleza estratégica el Estado intervino. Nosotros no podemos, el Estado no se puede hacer cargo de la economía privada. Se puede hacer cargo de una situación como esta, que vuelvo a repetir, es una empresa, un grupo empresario que por donde pasa el 13% más o menos de las exportaciones de cereales de la Argentina. Dense cuenta de lo que eso representa. Dense cuenta que YPF tiene además, el YPF Agro, una influencia de más o menos el 8% de la comercialización también, con lo cual estamos hablando de un porcentaje importante de la comercialización de granos. Pero es algo que debe interpretarse como una decisión absolutamente excepcional. Alguien que escuchaba a Ernesto cuando estaba cerrando el pasaje anterior de tu programa, que la discusión de si esto había sido una decisión de Cristina, porque este tipo de decisiones todos se los atribuyen a Cristina. No fue así, es una decisión absolutamente estratégica que empezamos a ver con mucha preocupación con Matías Culfas, que entonces hablé con el gobernador de Santa Fe, que Anabel se sumó porque ella tenía un proyecto de expropiación en marcha en el Senado, pero es una decisión que virtualmente me preocupaba a mí, vuelvo a repetir, me preocupaba porque no estamos hablando de cualquier empresa. Y además hay que interpretar que lo hecho
tiene un sentido de excepcionalidad por la naturaleza de la empresa de la que estamos hablando. Déjame preguntarte algo preciso. Ahora voy al tema de quién toma la decisión y cómo se toma, pero, por ejemplo, Sancor, ¿no está en la mira también? No. Está bien. No. Bueno, volviendo al tema de cómo se deciden las cosas en el gobierno, yo planteaba esto básicamente en función de la charla que habíamos Perdón tenido. que te interrumpa un minuto. Un Estado puede ayudar a empresas de mil modos. Puede ayudarlas con créditos blandos, puede ayudarlas de mil modos. Acá estamos hablando de expropiar la empresa. Nosotros ayudar a empresas en crisis vamos a tratar de ayudar a todos los que podamos. Pero expropiarla no es la regla. Es la más absoluta excepción. Lo que te quería decir respecto a lo otro, cuando nosotros planteamos quién tomó o cómo se tomó la decisión, tenía que ver con una serie de informaciones que daba Jairo respecto de que él había tenido acceso a hablar con la gente de Matías Culfas hace más o menos un mes y esto no estaba en carpeta. Sumaba algunas definiciones tuyas de esas ideas locas de quedarnos con empresas, nosotros no las tenemos. La idea de hablamos con Máximo Kirchner, con los empresarios y no vamos a expropiar, a quedarnos empresas. Bueno, una serie de definiciones que parecían ir en un sentido de, no sé, de establecer vínculos con el sector empresario argentino o rehacer esos vínculos por parte del kirchnerismo, del peronismo, y que esta decisión podría ser un cimbronazo en esa dirección, y también con la presencia de la senadora Fernández Sagasti, que es una militante muy cercana a Cristina, en una conferencia de prensa donde no estuvo el ministro de Agricultura, curiosamente, y sí estuvo ella. Entonces, no sé, en base a esos indicios se planteaban esas dudas. Pero de todas maneras, yo vuelvo a repetirte, no está en la cabeza de ninguno de nosotros que andar expropiando empresas. Jairo preguntaba con mucha inteligencia recién cómo va a ser el Tesoro. Claro que es un enorme esfuerzo del Tesoro que hay que hacer. Por lo tanto, la excepcionalidad de esta decisión es absoluta. Cuando el tema lo hablamos con Matías, si vos le preguntabas ¿quién es el hombre de mucha confianza mía? Santiago Cafiero. Si Alberto Fernández tenía el plan de expropiar Vicentín, te hubiera dicho no, porque no lo hablé absolutamente con nadie, salvo con Matías Culfas. Y le dice Matías, si esto tiene que quedar en total reserva, si es que tomamos finalmente esta decisión, porque entiendo la incidencia que esta decisión tiene. A Anabel la conozco yo desde hace muchos años, y Anabel me vino a ver por una vieja disputa que hay entre La Pampa, Neuquén, provincia de Buenos Aires, Río Negro y Mendoza, por un dique que se está haciendo en Mendoza, se llama Puerto del Suelo de Viento, y en ese contexto salió el tema de Vicentín, y ella me dijo que ella estaba preparando un pedido de expropiación, y yo prendí las luces, no le dije nada en ese momento, después la llamé y le dije, ¿me puedes traer ese proyecto? Y ahí empecé a hacerla trabajar. Esto fue hace 20 días atrás, ¿eh? Ahí la puse a trabajar con Matías y ella hizo un gran aporte porque es una abogada que es una buena legisladora y tenía muy avanzado el tema legal. Entonces, esta es la realidad. Y cuando Máximo y yo decimos, ninguno de nosotros se quiere quedar con las empresas, ninguno de nosotros quiere ayudar a una empresa y capitalizar acciones, que fue lo que en su momento planteó Fernanda Vallejos en un contexto distinto, que si ella lo planteó justo en el momento en que nosotros estábamos lanzando la asistencia para el trabajo de la producción, ese subsidio por el cual pagamos el 50% de los sueldos de los trabajadores de las empresas durante la pandemia. Y sonó a que nosotros queríamos hacer ese aporte y quedarnos con acciones, y eso era absolutamente falso. Ninguno de nosotros quiso semejante cosa. Yo creo que Fernando en verdad lo que quiso es poner este debate en la mesa. Bueno, si el Estado pone, ¿qué ponen los empresarios? Que es honestamente el mismo debate que hay en Alemania, en Francia, en muchos países europeos que están ayudando a empresas. El caso más notorio, que acá circuló mucho,
fue el auxilio a Lufthansa, la empresa de aeronavegación alemana, que el Estado Nacional le pone el Estado alemán le pone plata para que funcione y para que sobreviva, y la discusión es, bueno, ¿y el Estado con qué se queda? ¿Cómo recupera ese dinero? Entonces, todo el mundo tiene que entender que lo de Vicentín es una medida absolutamente excepcional, que no nos estamos quedando con una empresa próspera, nos estamos quedando con una empresa quebrada, y la salvamos, la rescatamos por la incidencia que tiene en la economía nacional el mercado de granos. Solo por eso. Presidente, buen día, Gustavo Gravia lo saluda. Muy bien, le hago dos consultas. La primera es si al estar concursada la empresa, el interventor no debería haber sido puesto por la justicia, y en ese caso no nos estamos exponiendo al día de mañana a un juicio muy oneroso para el Estado. Y la segunda, usted acaba de decir que el proyecto de la senadora Sagasti lo conoció hace 20 días. Yo no sé si en estos 3 semanas hay tiempo o lo hubo para hacer un plan de negocios sobre cómo será Vicentín en manos del Estado y de YPF Agro, y en ese caso, si ese plan de negocios, ¿cuánto tiempo lleva a recuperar la empresa y si plantea la incorporación de algún socio capitalista argentino en el futuro? Empiezo por el final, todo es posible. Te dejo en claro que quien va a administrar el fondo es una empresa mixta, de capitales mixtos, que es YPF, donde hay capital privado y capital del Estado. El Estado ahí es dueño del 51%, el 49% privado. Déjame que te haga una aclaración. La empresa está en concurso. Cuando las empresas están en concurso preventivo, la administración la siguen teniendo los accionistas. O sea que no es que la administración la tiene el juez. El juez nombra un síndico, que es el que pasa a tener la administración con la empresa declarada en quiebra. Y este no es el caso. El estudio jurídico que lleva ese concurso es un estudio jurídico que conozco, es uno de los estudios jurídicos comerciales más importantes de Argentina. Conozco muchos de sus miembros porque soy abogado, y ayer le pedí a la ministra de Justicia que se ponga en contacto con ellos para ir viendo cómo está la situación. Pero insisto, la administración no estaba en manos de alguien designado por el juez, e insisto, me da la sensación que por el modo como ocurrieron las cosas en los últimos años de vida de esa empresa, en los últimos 3 años, fundamentalmente, difícilmente los dueños, los accionistas se sientan damnificados, porque vuelvo a repetirles que en los últimos 10 días he recibido propuestas para que el Estado se quede con la anuencia de los accionistas con la empresa, y no quise hacerlo por una cuestión de transparencia. No quise que nadie dude del sentido de lo que estábamos haciendo, porque en verdad no hacemos esto para salvar accionistas, hacemos esto para salvar una empresa que, vuelvo a repetir, tiene una incidencia en el mercado de granos de la Argentina muy, pero muy importante. Y presidente, y entre esos emisarios que recibió, que usted decía recién, ¿apareció la posibilidad o aceleró la decisión, la posibilidad de que ingresaran gente vinculada, por ejemplo, a José Luis Manzano, a la compañía, o no participó eso del análisis que hizo que se tomara esta decisión? No, nadie vino por ese lado. Bien. Alberto, esto lo que voy a preguntar no tiene que ver directo con Vicentín, pero sí con el proceso económico, y me refiero particularmente a la negociación de la deuda. Uno ve que
la posibilidad de cerrar un acuerdo se va demorando por H o por B, semana tras semana. Y la pregunta que yo me hago, la verdad que me hacía en este tiempo, porque me di cuenta que un Estado tiene que negociar de una posición de fortaleza y no puede entregarse, pero si por ser duro y evitarse pagar una X suma de dinero en el futuro, se pierden reservas en ese tiempo por una suma de dinero equivalente o mayor, o se generan procesos como, por ejemplo, la brecha cambiaria, que genera también problemas para liquidar divisas, bueno, problemas sistémicos en el funcionamiento de la economía, que también trae costos. ¿Es inteligente demorar tanto? ¿Se está haciendo bien esa negociación, dado los costos secundarios que produce? Divisas no se están perdiendo por pagar deuda. Ahora, déjame que te haga una observación. A ver. El otro día comiendo con Roberto Labaña nos acordábamos. Cuando fue la negociación del año 2005, si no me equivoco, sí, la oferta se hizo en el mes de enero y se cerró en diciembre. Estas negociaciones nunca se arreglan en un día, nunca. Y nosotros llevamos más o menos 2 meses de negociación y la negociación avanzó muchísimo en estos 2 meses. Seguimos teniendo diferencias porque vuelvo a repetir yo siempre lo mismo. Si hay alguien que no quiere el default es el presidente argentino. No le interesa que la Argentina caiga en default. Lo que quiero es que alguna vez seamos responsables. El problema seguramente no lo voy a tener yo. Yo podría haber cerrado un acuerdo ya, pero el problema es si lo hubiera dejado al que viene. Yo lo que necesito es que la Argentina tenga una deuda que sea sostenible en el tiempo, que sea sustentable, que el que me siga pueda cumplirla. Eso es lo que necesito. Y me parece que no podemos actuar de otra manera. Por eso, el viernes se va a conocer, nosotros hicimos una oferta de buena fe, los acreedores la rechazaron, dijeron que era muy baja, nos explicaron los motivos, y nosotros reconsideramos nuestra oferta y vamos a hacer una nueva contraoferta, tratando de acercarnos, pero cada vez poniéndonos más al límite de lo posible. Hay que entender siempre, Ernesto, que esto es como todo. Es como cuando le vendés un auto a alguien o le vendés una casa a otro y el otro te quiere pagar menos y vos querés que te pague más por tu casa. Y vos no aflojás y el otro tampoco, y bueno, un día empiezan a aflojar y empiezan a acercar posiciones. No es muy distinto, no es muy distinto. Lo que cambia son las proporciones. Estamos hablando con fondos que manejan en términos financieros más dinero que la Argentina. Entonces, es una discusión difícil, pero yo creo que hemos expresado claramente nuestra voluntad, nuestra vocación de alcanzar un acuerdo. Ha habido en el mundo muchas declaraciones que le advirtieron a los acreedores que están tirando de la cuerda más de lo debido, y así son estas cosas, Yo confío en que finalmente podamos encontrar un acuerdo, pero no voy a cerrar un acuerdo que sea un problema futuro para la Argentina, ni voy a cerrar un acuerdo que ponga en riesgo la vida de los argentinos. Es decir, que otra vez esa deuda la tengan que pagar los que trabajan, los que viven de un salario, los jubilados. No voy a hacer eso, no lo voy a hacer. Y aunque parezca testarudo de mi parte, créanme que soy muy responsable. Que ahora, por eso lo hago de presidente, este modo. Presidente, hay versiones, no sé si interesadas o no, de que dada la diferencia que hay entre el dólar oficial y los otros dólares legales, una vez que se llegue a un acuerdo con los acreedores, habría una devaluación del peso. ¿Esto está en los planes económicos? No lo está. No lo está. Eso se va a ir normalizando, por eso también en gran medida expresión parte de la negociación. Yo quiero que ustedes entiendan, porque para ellos ustedes piensan que esta es una negociación donde se sientan dos caballeros y discuten como caballeros.
No es así, ¿eh? Es una negociación donde se usan todas las armas. Y la presión sobre el dólar es también parte de esas armas. En un país que tiene un déficit de divisas tan grande como la Argentina, que hizo que el gobierno que me precedió haya tenido que poner un cepo de la naturaleza de que puso, en ese país presionar sobre el dólar es un gran elemento de presión. Pero no estamos pensando en eso. Y a propósito, está descartada la devaluación. No lo estamos pensando, yo no descarto nada porque la economía es dinámica. Lo que digo es que no es nuestro propósito devaluar nada. Nuestro propósito es que los números se ordenen y que llegado a un acuerdo todo vuelva a un punto de orden. Vuelvo a repetir, en la economía, en una economía como la que yo pretendo, donde haya un juego ordenado de los mercados, ordenado quiere decir habilitado por el Estado, eso es dinámico, entonces hay que ver cómo evoluciona, no es una cosa rígida. y a propósito, perdón, Dale y yo cierro, dale. presidente, ¿qué le provocó ver la lista de las 100 personas que más dólares compraron entre 2015 y 2019 en Argentina, que publicó en este caso el cohete a la luna? Honestamente no la vi, no voy a mentir, no la vi. Leí notas que hablaban de la lista. Lo que sí creo es que el problema no está en los compradores de los dólares. El problema está en que desde el Estado se instaló un sistema que permitió eso. Ese es el problema, porque en esa compra de dólares no hay un hecho ilegal. Lo que creo que yo creo que más que mirar la lista, lo que hay que hacer es leer el informe del Banco Central, que yo reclamé que se hiciera el 1 de marzo en el Congreso, y el Banco Central cumplió con la hechura de ese informe. Y cuando uno lee ese informe, advierte que hay una política deliberada para facilitar esto. Y entonces allí el problema no es quién compró, porque como solía decir mi madre, y alguna vez lo leí sobre que le gustaba decirlo, la culpa no la tiene el chancho, sino tiene la de comer. Y ahí es donde me parece que es lo importante de ese informe. Lo importante no es la lista, lo importante es lo que cuenta el informe del Banco Central, cómo fue una política deliberada de vaciamiento de dólares del sistema financiero argentino. Después el resto aprovechó lo que el Estado le permitía. Eso involucra al presidente Macri, al expresidente Macri. A los que tomaron la decisión política de que eso ocurra así. Yo creo honestamente que fue una muy mala política. Estoy hablando de política, porque vieron que vivimos en un país donde uno habla de política y enseguida empiezan a burlar a los jueces penales. Estoy hablando de política. Las decisiones políticas se juzgan en las urnas, pero no necesariamente se convierten en delitos. No sé si hubo delitos acá, pero estoy hablando de política, no estoy hablando de derecho penal. Alberto, finalmente, hay un tema que es central en el debate público sobre tu gobierno, que tiene que ver con, que en algún momento lo tocamos respecto al tema de Vicentín, que es tiene que ver con quién manda. Dado que vos fuiste elegido en una situación muy atípica como candidato por quien fue desde ese momento candidata a vicepresidenta y que es una persona muy importante de la política argentina, habitualmente, parte del análisis político dice, hay un Alberto Fernández que está a favor del capitalismo, que está a favor del acuerdo con la oposición, que está en contra de que se libere indiscriminadamente a los funcionarios del gobierno anterior presos por corrupción, que de repente tiene una visión más armónica de relación con las empresas, con la justicia, etcétera. Pero hay además en el mismo momento un sector muy importante del gobierno que disiente con esto y que le va estableciendo una agenda alternativa, que se pelea con Rodríguez Larreta, que plantea la liberación o el envío de prisión domiciliaria de Ricardo Jaime, y podría seguir que en la política exterior hace manifestaciones más cercanas a China que al mundo occidental, o a Cuba que al mundo occidental, o a Venezuela que al mundo occidental, como si hubiera dos elementos que confrontan y que cada tanto
el elemento, la idea que circunda eventualmente o que circundaría a la vicepresidenta se impone sobre tus decisiones. ¿Esto es así? ¿No es así? ¿Es así en alguna medida? No, no es así. Definitivamente no es así. Ahora, yo tengo un vínculo personal de muchos años con Cristina, que excede inclusive lo político. Excede. Y Cristina tiene una historia política que también me excede con creces a mí. Y obviamente que es una persona con mucho peso político. Y Cristina muchas veces, con Cristina yo me animaría a decir que yo hablo de todo con el tema del gobierno. Pero la verdad es que yo sería muy injusto con Cristina si yo dijera que Cristina me impone posiciones. Ahora, con Cristina obviamente tenemos muchas miradas en común y tenemos algunas miradas divergentes. Yo estoy tratando de agarrar algunos de los ejemplos que vos planteaste. Yo creo que la justicia argentina en los últimos años actuó de un modo espantoso. Y que inclusive en los casos donde por ahí no tuvieron tanta naturaleza política, han generado detenciones de una arbitrariedad manifiesta. Yo al día de hoy no entiendo, no voy a hacer nombres, porque si hago nombres hago exactamente lo que no debe hacer un presidente. Pero hay muchas detenciones que no entiendo. Y no estoy hablando de inocencias, estoy hablando de procesos que lleva gente detenida hace muchos años que podrían estar en libertad y esperar la condena en libertad, porque seguramente ya con el tiempo de detención que han cumplido le van a dar por cumplida la condena. Y no entiendo por qué la justicia actúa así. Ahora, cuando yo digo esto, es lo que he dicho siempre yo desde mi rol de profesor universitario de Derecho Penal. Y no es que Cristina me está mandando o que estoy calmando al espacio de nuestro sector político que reclama ese tipo de cosas. Cuando yo hablé en el G20 y planteé en el G20, cuando la pandemia empezó, que había que terminar con los bloqueos, porque los bloqueos no son bloqueos a países sino pueblos. Que no son gobiernos, son bloqueos, no son bloqueos un gobierno, sino bloqueos a una sociedad, y que cuestiones humanitarias recomendaban que eso no ocurriera. La verdad es que eso lo dije, lo sostengo, me acompañó Macron en mi pedido, y muchos dijeron, Alberto Fernández se vio ante Cristina reclamando por Venezuela. Reclamé por Venezuela, reclamé por Cuba y reclamé por todos los bloqueos. Entonces, en muchas cosas yo tengo este mismo tema. Es un tema que se lo comenté a Cristina, estoy haciendo cuentas, Cristina cenó conmigo el día jueves, si no me equivoco. Y le dije que, mirá que el fin de semana voy a hacer esto. Y dije, mirá que bien, me dijo, está bien, me entiendo. Y ahí coincidimos en la mirada. Pero no es que yo le estuve preguntando a Cristina qué te parece que hago. No fue así. Y aprovechamos también para ir ordenando la agenda legislativa con ella, que es presidenta del Senado. Hay una parte también de la sociedad argentina. Cristina no ha sido una presidenta más, ha sido una presidenta que ha dejado gente que la quiere y gente que no la quiere. Y es un personaje muy... me sale la palabra polémica, tal vez valga, dentro de la política argentina, porque hay sectores que son muy reactivos a ella. Pero lo que sí tengo claro es que hay una voluntad de demonizar a Cristina y de perjudicar al gobierno, mostrando a Cristina como lo que no es, y ese demonio que no es, que yo me doy cuenta que es parte de una práctica política. Pero eso no es así. Créanme, yo creo que la Argentina se levanta con el acuerdo. Y yo voy a seguir trabajando de ese modo. Y yo, frente a la pandemia, yo tengo claro que Horacio Rodríguez Larreta
debe pensar distinto a mí, seguro piensa, no debe, seguro piensa distinto a mí en muchas cosas. Pero en este momento no van a quebrarme, voy a trabajar con él, voy a trabajar con Morales, voy a trabajar con el gobernador de Mendoza y con el gobernador de Corrientes, todo lo que sea necesario para tratar de sobrellevar el problema de la pandemia. No es momento de hacer política. Y ya habrá momentos para discutir en política y marcar nuestras diferencias y la gente resolverá en las urnas. Yo creo además que la Argentina se levanta con un gran acuerdo social de la que participen empresarios, trabajadores y el Estado. Y voy a trabajar en ese sentido. Y yo necesito que los empresarios argentinos crean en la Argentina, inviertan en la Argentina, den trabajo en la Argentina, y les voy a ayudar todo lo que pueda para que lo hagan. Pero eso no tiene nada que ver con lo que está hablando de Vicentín, que es una empresa quebrada y algunos dicen vaciada. No tiene nada que ver con eso. Y yo creo en la inversión privada y creo en la participación del sector privado en el desarrollo económico y creo, ¿sabés qué creo, Ernesto? Algo que dije el otro día. Se lo dije a los empresarios cuando vinieron a verme en esa espantosa foto donde todos éramos hombres, pero que fue una gran reunión. A pesar del error de la no participación de mujeres. ¿Sabés qué les dije? Les dije, miren, yo siento que la Argentina durante muchos años tomó al gobierno como un hecho de propiedad. Y entonces estuvo el gobierno de los unos y el gobierno de los otros. Cuando gobernaron los unos, los otros pasaban al ostracismo. Y cuando gobernaron los otros persiguieron a los unos. Y es hora de que hagamos un gobierno para todos, de todos y punto. Porque de otro modo no crece la Argentina, ¿eh? No crece socialmente, no crece como comunidad. Y de esto lo digo públicamente, porque si alguna vez me ven defeccionar en estas palabras, échenme la culpa. Y entonces la culpa será mía, no de Cristina. Mía será. Y digo estas cosas públicamente para terminar y aventar esa historia negra de la Cristina que viene, me reta, me pega 2 gritos y me hace hacer lo que yo no quiero hacer. Eso no existe. Yo no permitiría que exista. Yo no permitiría que eso exista. Alberto, ¿hay algún momento en el devenir de la tarea de un presidente que uno se cansa, que uno dice, ¿para qué me metí en este despelote, en este país tan difícil? No, salvo cuando la Petinato me pide certificados imposibles de dar, salvo esos momentos que uno no tiene respeto para con su pueblo. Todo lo demás es parte de la tarea presidencial. Mirá, el otro día comentaba en el viaje a Neuquén o en Villa Langostura o en La Pampa, no me acuerdo dónde fue, comentaba que en realidad me preguntaban en qué momento, cuál es el momento grato de un presidente, qué sé yo. Y yo les decía, miren, la verdad que el 90% de quien es presidente son momentos difíciles, son momentos de tensión. A un presidente no le vienen a ver para decirle, che, qué bien que estuviste, qué maravilla la decisión que tomaste, vos no sabés lo bien que ando ahora. A uno lo vienen a ver para decirle, mira, tengo este problema, tengo este otro problema, tenés que resolver esto, tenés que meterte en este tema. Y todos los días son problemas. Ahora, la política es eso. Yo desde que tengo 14 años hago política y eso a mí no me afecta. Eso es la política. Eso es la política. Pero... Y también hay momentos gratos. Porque, por ejemplo, el otro día, cuando fui a esa destilería de PAE, de Pan American Energy, y me mostraron que ahora Argentina produce el eurodiesel que la Argentina necesita y no va a tener que exportarlo más, para mí ese fue un momento de mucha alegría. Y cuando vi que esa obra de ingeniería que Carlos Bulgeroni ideó en el año, en comienzos de esta década, y que ahora la veo concretada, que le hicieron ingenieros argentinos en una obra impresionante. O sea, montaron una destilería
sobre una destilería que seguía funcionando como destilería. Veo esas cosas, todo capital privado, toda inversión privada. Yo ahora digo, este país tiene mucho futuro, y son momentos muy gratos, muy gratos. Ahora, pero presidente, la verdad es que el 90% del tiempo uno tiene que resolver problemas. Presidente, usted acaba de decir hace un rato, y todos coincidimos, no es momento de hacer política, mucho menos con esta pandemia, ya habrá tiempo más adelante. En ese marco, ¿no fueron imprudentes las palabras de su jefe de gabinete diciendo cómo sería la situación argentina actual si el que estuviera al frente en este momento no fuera usted, sino Mauricio Macri? A todo eso es contrafáctico. Yo generalmente trato de eludir esas... Era el primer punto. Esas son preguntas a las que nos llevan los periodistas, porque los periodistas nos van induciendo a decir eso con sus preguntas. Esto lo digo, seguramente usted como su jefe de gabinete tienen la posibilidad de responderla o no, qué sé yo, sí, y de bueno, qué manera de respuesta dan. Pero créeme, Gustavo, que el arte de declarar ante periodistas es un arte. Créemelo, porque muchas veces los periodistas te van llevando a un lugar donde te dejan sin respuesta y te hacen decir lo que el periodista quiere decir. Mirá, Santiago piensa exactamente igual que yo sobre cómo construir el futuro. Ahora, a él le plantean casi el dilema de decir, bueno, pero decime cómo sería la Argentina si Macri gobernara. Y Santiago sabe de conversaciones que he tenido con Macri al comienzo de la pandemia y le salió a decir eso. Entonces yo creo también que esas cosas nos ayudan, ¿no? Pero qué sé yo, nosotros, vos pensás también, Gustavo, que del otro lado escuchamos que nosotros estamos haciendo guetos y casi nos acusan de nazis, prohibiéndole a la gente moverse en un barrio, ¿viste? Y todas esas cosas van generando climas. Alguien que tiene... por momentos también se me dispara, pero alguien que como yo, que tiene como la cuestión más templada y trata de moderar las respuestas, bueno, a veces se te salta la cadena y decís las cosas, pero Santiago piensa igual que yo realmente sobre cómo debemos encarar el futuro y sobre esta idea de trabajar todos juntos. De hecho, él es el que más trabaja en el acuerdo social, junto con Gustavo Vélez, que no es precisamente un talibán de la política. Alberto, gracias por la deferencia de habernos atendido y por responder todas las preguntas que nosotros teníamos respecto al tema. Ojalá que lo de Vicentín salga bien, porque depende mucho de eso. Y bueno, nada, si vos querés cerrar la nota como de alguna manera, por favor. No, yo les agradezco a ustedes, los escucho y me parece que hacen un gran trabajo en estos tiempos difíciles. Es algo... Existe siempre el Petinato que vive generando discordia, llamando a la rebelión social con su cupo. No, yo le pido a la Petinato que por favor me insista. Y ya, 2 meses hace que lo pedí, pero no importa. He visto correr mucha gente anoche, y todo es producto del llamado a la rebelión que la Petinato genera. Fuera de eso, la verdad, me divierto mucho con ustedes y la paso muy bien con ustedes y y gracias por el tiempo que me han dado. Bueno, muchísimas gracias. Era el presidente de la Nación, Alberto Fernández, hablando de todo un poco.